Voy a hacer más nada. Vamos a quitar el micrófono ya que esto no funcionó. Gente, feliz noche. ¿Cómo están? Un saludito desde Portugal. A ver, vamos a colocar el teléfono aquí fijo. Y ahora sí. Hablemos de cómo conseguir trabajo aquí en Portugal. Mientras que cocino una pizza rapidito para cenar. Y me guardo estos micrófonos. Oigan, ya aquí tengo los ingredientes. Voy a hacer una pizza sencilla, simple. Tengo por aquí champi, quesito, la masa para hacer pizza, queso, más queso, jamón. Bueno, con esto es lo que vamos a empezar ahorita para hacer la pizza mientras que hablamos. ¿Cómo conseguir trabajo aquí en Portugal? Es algo que muchas personas me han estado preguntando, ya que no es lo mismo venir y preguntar a alguien que ya sabe que venir a lo loco y no saber por dónde comenzar al momento de que estamos aquí en Portugal. Porque está duro. Bueno, uno de los errores comunes que más cometen la gente cuando llega a Portugal es no saber qué hacer, porque todos llegamos con la expectativa de que queremos hacer de todo, de que lo que hicimos en Latinoamérica no va a funcionar aquí en Portugal, pero estamos totalmente equivocados. Aquí hasta para uno hacer la postulación de trabajo casi todo es por internet. Es muy raro el sitio o lugar que tenga un cartel pegado afuera y tú puedas postular. Ya que si vas directamente, muchos de esos sitios te envían a su página para que haga la postulación, envíe el currículo por ahí, a través de un correo o algo así. Ellos después te escriben o te llaman para poder hacer la entrevista o marcar una entrevista. Nada, ya va, que estoy aquí sufriendo con esta masa que no sé cómo sacarla. A ver. Bueno, como les contaba, conseguir empleo en Portugal es algo que se ha vuelto un poco difícil últimamente, pero no se puede desanimar, ya que cada quien tiene experiencias diferentes y tiene sus propias maneras de conseguir empleo. Porque lo que saben hacer ustedes no es lo mismo que sé hacer yo, la experiencia que tienen ustedes no es la misma que la mía, y todos tenemos un gran ámbito para conseguir empleo. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo llegué a Portugal, mucha gente piensa que yo llegué aquí, conseguí empleo súper rápido o de lo que yo quería. Pero en realidad fue totalmente diferente, ya que conseguí trabajo a la semana, sí, pero fue de suerte. No, a la semana no, perdón. A la segunda semana fue que conseguí empleo. Oye, ¿puedo pasarme una falta? Aquí. A la segunda semana fue que conseguí empleo en un restaurante como ayudante de cocina, pero en realidad estaba era fregando platos y ayudando a hacer ensalada, algo fácil, algo simple, no muy difícil. A ver, vamos a colocar por aquí el telefonito, ya que me están diciendo que se ve un poco oscuro. Entonces, conseguí empleo a las 2 semanas de haber llegado. Y ese trabajo ni siquiera me gustaba, pero fue lo que me ofrecieron. Y lo más importante es que yo en ese momento no sabía ni cuánto estaban pagando o algo así. Y ellos me ofrecieron un salario ahí mucho menos del mínimo que es aquí actualmente en Portugal. En ese momento era 760 y ellos me estaban pagando 620, ni siquiera llegaba al mínimo. Nada más porque yo estaba recién llegado y no sabía nada, así que se aprovecharon de lo que uno no sabía. La ignorancia de uno, ya que uno trata de buscar apoyo en otras personas para que te informen más o menos de qué es lo que podemos hacer a la hora de buscar trabajo.
pero es muy difícil a veces conseguir las personas que nos ayuden en ese tipo de ámbito, ya que si tú no tienes un conocido aquí en Portugal, todo se te hace un poco más difícil, pues tienes que estar preguntando, investigando para poder buscar trabajo. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Que no se ve muy bien. Mi recomendación a las personas que piensan venir a Portugal. Primero, hagan un currículum en portugués. Si no saben cómo hacerlo, pueden escribirme a mí por el Instagram y yo los ayudo a realizarlo. Segundo, señores, aprendan un poco de portugués, porque si vienen a este país, lógicamente no es que van a llegar aquí y van a hablar en su idioma, ya que aquí lógicamente se habla portugués. Así que traten de aprender un poco, porque a la hora de la entrevista yo te puedo ayudar a llevar a 10.000 trabajos, pero a la hora de la entrevista tú eres el que te tienes que defender hablando en portugués, ya que a ti es que te están entrevistando, no a mí. Así que ese es un factor que mucha gente se le olvida y piensa que llegar a este país va a tener la misma suerte que otras personas que ya llegaron. Y no, no sucede así. ¿Qué pasa? ¿Me vas a ayudar a cocinar? Yo estoy cocinando con Paulita, dueña del canal de Pau y yo. Vamos a ponerlo así para que ustedes vean mientras que yo estoy cocinando aquí la pizzita. A ver si se logra ver bien. Sí, bien, bacán. Ok, yo no sé cocinar mucho lo que es pizza, pero estoy intentándolo, gente. Todo sea porque ustedes aprendan como yo. Vamos a aprender a hacer pizza. En este caso, bueno, pizza portuguesa porque estamos en Portugal. Ajá, vamos a preguntarle a Paulita porque no sé mucho. ¿Cómo puedo hacer esto aquí? ¿Le envuelvo las puntas o algo así? Por eso, pero si echo la salsa aquí, entonces se va. No, que quede esparcirla bien con esto. O si tú quieres darle la... Por eso, pero si echo la salsa aquí, todo esto se va a correr así. ¿Segura? Vale, No, vamos a voy a echar intentarlo. 3 kilos, lo voy a echar poco a poco. Ajá, primero la salsa. Ok. Disculpe que me desvíe del tema, pero es que si no termino de cocinar, tampoco termino de hablar. No, no hago ni una cosa ni la otra. A ver. No sé, yo siento que hay que acelerar con los bordes. No es pan, es pizza. Bueno, gente, como les estaba diciendo, traten de aprender un poco de portugués. Porque las entrevistas, todo es en portugués, así que obviamente necesitamos entender un poco el idioma para conseguir ese empleo y poder optar por la manifestación de interés. En este caso, las personas que vienen como turistas y piensan buscar manifestación de interés después que ya están aquí. Pero si ya tú vienes con tu visa de trabajo, pues también tienes que buscar trabajo. Perdón, también tienes que buscar trabajo, lógicamente. Pero con la visa es un poco más fácil de que las tiendas te acepten. Las tiendas te acepten y te pueden hacer un contrato más rápido, ya que tienes una visa, un permiso como tal, que le puedas certificar a ellos y te hagan un contrato fácil. Pero las personas que somos turistas, que llegamos aquí para optar por una manifestación, es un poco más complicado porque muchas de las empresas no te quieren contratar. Y si tú no sabes hablar el idioma, mucho menos. Así que son factores que por más que las personas piensen que no, sí influyen. Bueno, ¿cómo podemos buscar trabajo estando ya aquí en Portugal? Podemos registrarnos en muchas páginas que hay en Google. Por aquí voy a nombrar a Sapo Emprego, Neemprego. Igualmente podemos buscar por OLX. También podemos conseguir en Facebook. Aunque ustedes no lo piensen, en Facebook hay muchos grupos de venezolanos, colombianos, argentinos aquí en Portugal. Entonces tú puedes comentar por ahí, alguien que me ayude a conseguir empleo, tú pones lo que sabes hacer en tu experiencia. Y así es muy fácil de que otras personas te puedan ayudar también, como puedes que no lo consigas. Pero igual es una buena opción de que intentes tocar la puerta, no entrar, recuerden. Así que OLX, Sapo Emprego, anoten bien, grupos de Facebook y Neemprego.
Bueno, ese es para buscar trabajo online, ya postular desde la casa. Pero si quieren buscar trabajo directamente, les recomiendo que vayan a sitios de empleos temporarios, porque en esos empleos temporarios te ayudan a conseguir empleo en el área que tú sabes trabajar. Así que es una buena opción para que ellos te ayuden, te faciliten un poco conseguir el empleo que tú estás buscando. Y así no tengas que estar sufriendo, postulando en un trabajo que no te guste, porque después vas a estar trabajando de mala manera, no te va a gustar, vas a renunciar, no vas a poder tener contrato. Y en cambio, en esos trabajos de empleo temporario, te ofrecen el trabajo, o sea, te ayudan a conseguirlo y te dan el contrato de trabajo rápido para que tú metas tu manifestación de interés y ya estés totalmente legal aquí en Portugal. Esa es una buena opción, por ejemplo en mi caso, yo lo utilicé cuando llegué, conseguí en una fábrica. Y no es que yo esté trabajando directamente en la fábrica, sino que ellos me ayudaron a entrar como un secundario. Trabajo para la fábrica, pero pertenezco en realidad a la empresa de empleo temporario. Y al día siguiente me hicieron el contrato, rápido, fácil. Y así tú comienzas a trabajar, después ya tienes tu manifestación. Hoy en día se hace con el AIMA, pero cuando yo la hice, se hacía en el CEF. Ahorita actualmente el CEF lo han eliminado, colocaron el AIMA, que supuestamente va a ser el reemplazo para que sea un poco más rápido el proceso de estar legal aquí en Portugal. Gente, si quieren saber alguna cosa de Portugal, aprovechen, estoy aquí para ustedes mientras que estoy aquí cocinando. Como pueden ver la pizza, vamos a colocar aquí la opción para que puedan estar comentando en directo. Y seguimos con el tema de cómo se conseguir trabajo en Portugal. Tema que a muchas personas les interesa, ya que mucha gente no sabe por dónde comenzar. Y la persona que están entrando ahorita, ya hablamos de cuáles son las páginas para conseguir empleo. Ahorita estamos hablando un poco de cómo conseguir empleo a través de empresas de empleo temporario, que son las que te contratan para que prestes servicio a otras empresas. Pero un momentico, Paulita, ¿cómo que la pizza? La pizza, ok, echa la masa, fumarola, queso. Ahora que viene. Cebolla. Jamón. ¿Jamón o el El champú? jamón era primero, creo. Pues le puedo echar jamón y luego una capa de queso, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, gente. Pero igual tienes este queso. Sí, lo he hecho ahorita. Como le estaba diciendo, las empresas de empleo temporario son muy buenas porque podemos conseguir rápido el contrato. Ahora, si queremos ir por nuestra propia cuenta y llevar currículos directamente a los lugares para que nos hagan un contrato, es un reto porque hay que estar caminando, buscando el lugar, buscando el área donde queremos trabajar. Por ejemplo, si sabes de veterinaria y quieres buscar en el ámbito de animales, pues lógicamente tienes que buscar en la zona donde crían vacas, donde crían cochinos, caballos, que serían las afueras, ya que en el centro lógicamente es solamente ciudad. En la ciudad se mueve muy diferente que las afueras. Gente, miren, ponen ahí esta pizza como va. 5 estrellas. Bueno, buscar trabajo así es un poco complicado, pero no se quiere decir que no se pueda conseguir, ya que estando aquí en Portugal, uno de los problemas es el idioma. Así que para tú ir directamente y postular a empresas como tal, eso es lo que se haría un poco difícil. Pero hay muchas fábricas a las que tú puedes ir a las afueras. Por ejemplo, en mi caso, yo vivo en Porto, Portugal. Aquí en Porto, a las afueras, hay fábricas, hay granjas, hay zonas de turismo como las playas. Y está el centro, que podemos trabajar también cosas de turismo como restaurantes. También está la opción de trabajar de delivery. Y las personas que estén interesadas de trabajar de delivery aquí en Portugal, les tengo una buena noticia. Se pueden poner en contacto conmigo a través del Instagram
Lo podemos ayudar para que entren a trabajar a través de una flota. Y pueden también estar legal en Portugal trabajando como trabajador independiente. Así también pueden estar legal y a la hora de que le llegue su residencia, pues obviamente muestran todos los recibos de finanzas del trabajo ejercido como trabajador independiente. Ahora, trabajo de restaurante, ayudante de cocina, cocinero, de limpieza. Hay también hoteles. Podemos buscar como limpieza. ¿Qué más podemos buscar? Trabajito en el centro, Paulita. Tuk-tuk. De tuk-tuk, la gente que sabe que en su país trabaja de mototaxista, andando en moto, llevando gente. Aquí, bueno, Perú, Colombia, Venezuela, Argentina, no sé mucho. Hay cositas de tuk-tuk, que tuk-tuk son, como decir, los mototaxi, pero a un nivel top, un nivel un poquito más alto. Porque son las personas que se encargan de llevar a los turistas a hacer un recorrido por la ciudad. Y esa gente le va bien, ganan bien, ya que la zona de turismo es la mejor zona en la que pueden ganar dinero. A ver, ¿cómo puedo ver yo aquí los comentarios? Mi gente que está aquí activa. Todos los mensajes están visibles, ok. Bueno. Los trabajos en el centro hay muchos, solo hay que saber buscar y saber postular, ya que no a todos nos gusta trabajar de las mismas cosas. Yo en mi caso sabía era de cocina y no de cocina como tal, sino como ayudante de hamburguesería o algo así. Y déjeme decirle que yo no pude conseguir de cocinero de hamburguesa, porque tampoco es que haya muchos restaurantes aquí como tal de hamburguesa. Más que todo es comida portuguesa, pero o sea, si nosotros somos latinos, que vamos a estar sabiendo de la gastronomía portuguesa. Es algo que ni por ahí tenemos entendido de que era una francesiña, que era un pastel de nata. Entonces, ¿podemos conseguir empleo en el centro? Sí, a las afueras también. Solo que a las afueras es un poco más complicado, ya que tenemos que tener vehículo propio para poder dirigirnos hacia esas zonas. Porque el transporte a las afueras de Portugal, en este caso de Porto, es muy malo. Entonces, algunas empresas optan por ponerte como requisitos que tengan vehículo propio para que puedas dirigirte a la empresa y así ellos tengan certeza de que tú no vas a tener problemas a la hora de ir a trabajar. Entonces, ¿cómo podemos postular a las empresas o a las grandes que están afuera? Bueno, podemos ir directamente hacia donde están las empresas y pedir una planilla de inscripción, una ficha de inscripción. Es una planilla parecida al currículum, muy parecida. Es una hojita pequeña donde vas a llenar solamente tus datos personales, lo que sabes hacer y a qué estás postulando en esa fábrica. Entonces, si en una cuadra hay como 4 fábricas, tú pides una planilla en cada fábrica. Entonces, tú llenas eso, te la puedes llevar y después la puedes volver a llevar. Más es algo que puedes hacer tranquilamente un día, agarrarlo para eso, 2 días, 3 días, lo que te quieras tomar dependiendo de la distancia, ya que cuando son fábricas, casi en una sola cuadra se van 2 fábricas, así que tendrías que recorrer mucho postulando. Pero claro que sí, se puede conseguir empleo en esa área súper rápido. Solo que, como les dije, pedir la ficha de inscripción, ir, llenar todo en portugués, colocas tu ficha, la entregas. Luego, como a la semana, 2 semanas, ya te estarán llamando para marcar una entrevista. Así que, mi gente que anda buscando en fábricas, esa es una opción fácil de conseguir. Ya el problema es tener viatura propia para poder ir hasta donde están ellas. Así que hay muchas opciones para conseguir empleo en Portugal. Así que, gente, no se queden pegados estando en el mismo sitio de que está difícil la cosa. Además, si usted es un hombre, pueden conseguir empleo en, ¿cómo se llama esto? Ayudante de construcción o construcción como tal. Porque aquí los portugueses no les gusta trabajar mucho lo que es la construcción, porque es un trabajo pesado, ya que te jode las costillas, mucha fuerza, mucho esfuerzo físico.
Pero ese trabajito aquí en Portugal es bien pagado también. Yo tengo un amigo que es de Venezuela y otro que es de Colombia. Ellos cobran 8 euros por cada hora trabajada. 8 euros por cada hora trabajada. A fin de día, ellos trabajan 8 horas nada más. Pero casi siempre le dan turnos para que trabajen 2 horas más, 2 horas extra. Sábado y domingo puede ser. Y se lo pagan a 10 euros. Pero es muy raro cuando trabajan sábado y domingo. Casi todos esos trabajos de construcción trabajan de lunes a viernes. Pero es una buena forma para las personas que son hombres más que todo, ya que ahí cobran bien y en algunos de los lugares te ofrecen hasta habitación para que tú te quedes. Y así que todo lo que ganarías solamente tendrías que comprar comida y lo que vas a gastar en transporte, ya que la habitación te la estarían pagando ellos. Hay mucha gente de Perú que están haciendo así, que viene de Perú con trabajo seguro. Llegan aquí a Portugal, ya tienen habitación y el trabajo. O sea, te dan el trabajo, tu contrato, mete tu manifestación y a trabajar. Ah, mire cómo va mi pizzita, gente. Esta pizza está criminal. Aquí la llevo. Ahí se me va a caer. Bueno, trabajo de construcción, ya les dije. Trabajo de cocina también, más que todo las mujeres. Si usted tiene habilidad para trabajar como mesera, si tiene habilidad con lo que es el inglés, es una forma de conseguir empleo aquí en Portugal súper rápido. Mira, Paulita Josefina, un saludito, muy interesante, muchas gracias. Estamos aquí, gente, cocinando mientras hablamos de cómo conseguir trabajo aquí en Portugal, ya que se ha vuelto difícil. Pero solo es cuestión de buscar y enfocarse y tener la mente clara de qué es lo que queremos buscar al momento de que estemos en Portugal. Porque una cosa es, no, yo voy a llegar y trabajo de lo que sea, pero ese trabajo de lo que sea te va a pagar muy poco. Y si te paga poco, últimamente las cosas se han puesto un poco caras. Y mi recomendación es, vénganse en pareja. Las personas que vienen en pareja es buena porque casi siempre si no consigue trabajo la mujer, consigue trabajo el hombre, mientras que el otro sigue buscando su trabajo ideal para que no esté haciendo un trabajo donde no se sienta bien. A ver, que me falta aquí en mi pizzita. Comenten ahí qué tal les parece esta pizza que estoy haciendo, gente. Comenten de dónde me están viendo ahora. Yo estoy aquí haciendo este directo desde Porto, Portugal. ¿Qué tipo de chile que es eso? Eso no es horrible. No, simplemente le eché el queso abajo, le eché el champi, no, le eché el jamón, luego le eché el champi y le eché el queso arriba. ¿No se vaya a hacer? Y le eché la cebolla. Y por eso el queso se ve así ¿Y como... el orégano? Ah, me falta el orégano. ¿Ves? Ya me hace falta algo, gente. Yo tengo una mantequilla de amasar. Pero esto ni siquiera está abierto todavía. Este es el toque ideal que le faltaba. Bueno, nos desviamos un poco. El trabajo de limpieza aquí en Portugal es un trabajo también muy demandado. Las personas, más que todo personas mayores que piensen que van a tener trabajo un poco limitado por la edad. Déjame decirles que aquí hay muchas empresas que te contratan para limpieza, ya seas hombre, ya seas mujer, seas joven, seas adulta. Ellos contratan mucho personal para limpieza porque es un trabajo que no a todas las personas les gusten hacer. Más vas a tener un salario normal, puedes ganar más, depende del área donde te toque limpiar. Siempre más que todo van a ser casas, departamentos, oficinas. Tengo una amiga que trabajó en una tienda de deporte y ella me dijo, o sea, que le pagaban 6 euros a la hora. 6 euros a la hora le pagaban, ¿no? 6 euros a la hora y estaba súper cerca de su casa. Lo único malo es que el transporte estaba un poco lejos para poder agarrarlo, pero un trabajito con 2 folgas, solamente limpiando sus 8 horas de trabajo. Y tengo otra amiga que es argentina y está trabajando también de limpieza,
pero ella más que todo siempre las mandan a limpiar, son casas así, y entonces ella, nada, limpia una cocina, limpia un baño, limpia un patio, son cosas que ya uno de por sí lo hace en su propia casa, solo lo vas a hacer en otra casa y te van a estar pagando por ello. Así que estando aquí en Portugal no tenemos que cohibirnos a trabajar de cualquier otra cosa o tener experiencias nuevas, a veces no está tan mal. Así que hay que aprovechar todas esas cositas porque a fin de día necesitamos el contrato de trabajo para poder estar legal aquí en este país. Ajá, por aquí se activó leasing. Viajo en noviembre a Porto, no hablo portugués. Bueno, te recomiendo. Hay una aplicación que se llama Menrise, o la puedes escribir en Google Play, Menbrise. Con ese aplicativo puedes aprender portugués de una forma súper rápida, fácil y palabras que son las que más se utilizan aquí en Portugal. Porque no es un impedimento no saber el portugués. Solo a veces se dificulta un poco, depende del área de la que estás buscando. Porque si no sabes hablar portugués, en este caso de mesera no vas a buscar porque obviamente tienes que hablar con el público, llevarle la comida, eso. Entonces ya ahí se dificulta. Pero en trabajo de limpieza, o sea, ¿con quién vas a hablar portugués? Con nadie. Así que si hoy ayudante de cocina o frega platos, ¿con quién vas a hablar portugués? Con nadie. A ellos solamente les interesa que tú hagas tu trabajo y lo hagas bien y cumples con tu horario. Así tú ganas tu salario, tienes tu contrato de trabajo y todos felices. Así que, pero puedes aprender un poco, eso sí, las palabras básicas, cómo saludar, cómo preguntar algo, cómo dar las gracias, cosas súper básicas que ya uno estando aquí, uno va aprendiendo, la misma gente te va ayudando. Además, una de las cosas que más me gusta aquí en Portugal es que muchas personas ya hablan español, o sea, muchos portugueses como tal, ellos hablan español por la influencia que tienen de que estamos al lado de España. Así que aquí en Porto hay mucha gente que me ha ayudado a mí cuando yo llegué, que no sabía nada de español. Yo sí era, pero lo que sí hice brutico para aprender el portugués. Y mucha gente me ayudó. Fácil. Y estando yo de cocina, me decían cómo se llamaba un cilantro, cómo se llamaba un ají, cómo se llamaba un pimentón, cómo se llama una cucharilla, un cuchillo. Así que éxito. Y si deseas alguna asesoría sobre venir aquí a Porto, Portugal, te quiero decir que en mi Instagram me puedes buscar como @yes.pt y con mucho gusto te estaré contestando. Así que te espero por allá. No olvides que nosotros estamos activos por Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Oigan, miren cómo va mi pizzita. Ya está casi lista. Ya me falta colocarla en el horno. ¿Ah? Toma, te lo entrego. Vamos a buscar el horno para meter la pizzita. Prende la luz. ¿Cuál es la luz de aquí? Esta. Mira, Liz. Muchas gracias por estar viendo mis minutos en Facebook. Bueno, en Facebook hemos estado un poco apagados porque hemos estado más activos en Instagram. Pero no es que hemos estado desconectados de él, solo que estamos trabajando en un proyecto grande donde vamos a estar subiendo más contenido que le puedan ayudar a las personas que piensan migrar aquí a Portugal. Por eso en las historias siempre estoy postulando vacantes de trabajo, que eso no lo hago en Instagram. Entonces en el Facebook siempre estoy postulando gente. Igual las personas si necesitan alguna orientación, alguna cosa, me escriben al privado, yo les contesto. Yo siempre estoy dispuesto a estar atento a ustedes porque quiero decirles, bueno, yo escribí a mucha gente porque yo estaba completamente perdido y mucha gente ni me contestaba, pero yo espero ser un ejemplo de que podemos ayudar a otras personas también a que vengan aquí a Portugal a hablar las cosas reales
y no estar mintiendo tampoco, porque no sirve de nada estar cayéndole mentira a la gente diciendo que Portugal es el mejor país del mundo, que Portugal se gana mucha plata, que se gana mucho dinero, pues es una realidad que no sucede como tal. Pero es un buen país para venir y vivir en Portugal, ya que si vienen en pareja, fácil le sobra un sueldo completamente. Yo en día el sueldo está en 820, pero aquí mucha gente no gana más que eso. Por ejemplo, en la fábrica que yo estoy, yo trabajo y mi ordenado sí es un ordenado normal, son 820, pero a eso tengo que sumarle subsidio de feria, subsidio de natal y subsidio de alimentación. Al final, si ponemos a sacar cuenta, es mucho más que 820 y eso es algo que nadie te lo cuenta. Aparte, el invierno aquí es rudo para buscar trabajo. Cuando uno viene a Portugal, uno piensa que puedo buscar trabajo en cualquier temporada. Y es difícil, pues ya estamos saliendo del invierno. Ya casi 15 días, más o menos, 20 días, un mes. Ya estamos en la mejor época porque vienen muchos turistas, va a haber más oportunidades de empleo aquí en Porto. En este caso, va a haber más oportunidades de empleo para uno postular, conseguir. Así que aprovechen de que este mes va a estar muy bueno. En mi Instagram también voy a estar dando una buena promoción de asesoría completa para las personas que piensan migrar en mayo. Pueden hacer sus reservas. Igualmente pueden hacerla en el resto del año tranquilamente. Y bueno, este live lo estoy haciendo más que todo para ayudar a las personas que no saben cómo empezar para conseguir trabajo. Y mientras que estoy cocinando una pizzita, miren, ya la tengo aquí metida. Ya está metida en el horno. Y aquí estoy, ahorita son las 11:46 de la noche. No sé qué hora será ya en Venezuela, Argentina. Creo que son como 6 horas de diferencia. Ando un poco como medio ronco porque estaba viendo un juego y estaba gritando como loco. Bueno, seguimos con el tema de cómo conseguir trabajo aquí por reto, pero después que uno ya está aquí, se hace más fácil poder mudar de un trabajo a otro. Solo hay que no tener miedo a la hora de uno querer buscar un trabajo mejor del cual ya tenemos. No sé cómo hacer los trámites de documentos de mi país antes de migrar, o se tienen que hacer estando allí. ¿Desde qué país nos estás escribiendo? Porque actualmente el NIF, que es el primer, ya volvemos a agarrar el directo. Es que esta señal yo no sé qué le pasa. El wifi donde me mudé ahora, nuevo, el 5. Así que bueno, ya estamos en directo bien. No sé cómo hacer, lo que estaba diciendo es que es el principal documento que necesitamos para estar aquí. Pues por eso yo ahora estoy brindando la asesoría completa para personas que piensan migrar aquí a Portugal y se pueden poner en contacto conmigo a través de Instagram. Porque ahora el NIF se puede hacer online. Desde que tú llegas aquí, ya puedes tener tu NIF. Y si te pones en contacto conmigo, pues nosotros te podemos ayudar, te podemos recoger en el aeropuerto, tenemos la habitación antes de que llegues aquí a Portugal y tramitamos toda tu documentación para que puedas estar legal y comiences a postular trabajo, obviamente con toda la... Así que nos vemos por allá en Instagram, gente. Oigan, otra cosa es, antes que le siga, me dijeron por aquí del Salvador, Centroamérica. Un saludito de entonces, al Salvador. Tengo unos amigos de Salvador, si no me equivoco, claro, que hicieron trabajo de call center. Ellos duraron 2 meses buscando trabajo de call center, era lo que yo les gustaba, ellos sabían hablar inglés súper fluido. Entonces, ellos duraron 2 meses buscando trabajo, no fue que, no, voy a agarrar trabajo primero que consiga, no. Ellos vinieron organizados, planificaron bien su viaje y consiguieron el empleo que ellos estaban buscando. Así que eso es o sea, las personas que ya saben lo que quieren y ya tienen investigado todo,
casi siempre les resulta bien las cosas que se organizan. Pero en cambio, pues si vienen con toque, por eso yo ahora estoy ayudando a todas las personas que se ponen en contacto conmigo, porque sé que es difícil llegar a un país nuevo y no saber nada, y más cuando se habla otro idioma. Perfecto. Bueno, la señal nos está fallando, hoy. Tenemos la señal bien mal. Voy al cuarto mientras que se está cocinando la pizzita. Por aquí terminé todo esto. Ese queda mi ayudante haciendo eso. A ver, para la luz. Bueno, me vine por acá para que pueda tener mejor señal, ya que el video se estaba viendo un poco borroso. Así que decidí mejor venirme para acá y tener buena conexión. Gente, mis yecheres. Trabajar en Portugal es un reto hoy en día. Pues sí, es un reto porque el idioma ahora lo están poniendo un poco más estricto con los requisitos, pero siempre el lugar donde podemos conseguir, siempre vamos a encontrar personas que nos ayuden a postular en los empleos donde ellos trabajan. Así que pierdan el miedo, inténtenlo, hagan el esfuerzo. Si se planifican bien, pues todo les va a salir súper bien. Yo soy Jess, un migrante más aquí en Portugal. Yo soy venezolano, pero ya he pasado por varios países como Colombia, Perú y Chile. Este sería mi cuarto país que estoy visitando, que me vine a vivir aquí buscando lo mismo que ustedes, buscando un mejor futuro, buscando una mejor oportunidad, y Portugal me lo está brindando. Así que, ¿cómo conseguir trabajo en Portugal? Está clarito. ¿Necesitas ayuda para eso? Pues yo te puedo ayudar con eso. Yo trato de ser lo más sincero posible con ustedes para que todos ustedes se sientan identificados, porque así como ustedes están pensando en emigrar a este país para conseguir empleo, para tener la documentación, yo también estuve un tiempo en su mismo lugar. Pero ahora ya estoy aquí, miren, gracias a Dios estoy bien, tengo mi trabajito, y sin contar que ahora trabajo doble, ya que yo trabajo en una fábrica y en las noches hago delivery. ¿Cómo se puede trabajar de delivery aquí? Pues ponte en contacto conmigo. El trabajo de delivery, aquí es muy demandado también el trabajo de delivery, aunque últimamente ha estado un poco complicado ese trabajo. Pero les recomiendo que vayan a ver mis videitos sobre cómo es ser un repartidor aquí en Portugal. Si anda mi perfil personal, lo vayas a ver. Y bueno, espero te haya servido este videito. Si te gusta este tipo de directo, de que hablemos de Portugal, pues nos vemos en un próximo video. Yo soy Jess, así que activos por Instagram, YouTube, Facebook. Nos vemos, gente. Los quiero.